Hola a todos y todas. En este vídeo se va a explicar el concepto y uso de la analogía termoeléctrica, que se basa en un símil de las relaciones existentes entre las diferentes variables empleadas en cálculos para circuitos eléctricos y aquellas utilizadas en el cálculo de la transferencia de calor. Según la ley de Ohm, la intensidad que circula a través de un circuito es función de la diferencia de potencial y la resistencia eléctrica medida en ohmios. Una expresión similar sería aquella que se obtiene para el cálculo de la transferencia de calor, en la que una diferencia de temperaturas que atraviesa una resistencia térmica genera una velocidad de transferencia de calor. En este vídeo se van a estudiar las diferentes expresiones de resistencias térmicas según diferentes geometrías o mecanismos de transferencia de calor, y ese va a ser el objetivo de las siguientes diapositivas. Si aplicamos un balance de energía en una pared que está expuesta a dos temperaturas diferentes en ambas caras, cumpliéndose dos condiciones, una de ellas que estemos en régimen estacionario, es decir, que la temperatura no varíe con el tiempo, y la otra que a lo largo de la pared no exista generación de calor. En este caso, si aplicamos el balance de energía, tenemos que toda la velocidad de transferencia de calor que entra menos la que sale más la que se genera sería igual a la que se acumula en la pared en un diferencial de tiempo. Estos dos últimos términos serían nulos, con lo cual todo el flujo de calor que entra debería ser igual al que sale siempre y cuando se cumplan las dos condiciones anteriormente citadas. En este caso, este flujo de calor constante, aplicando la ley de Fourier, tenemos que es función de la conductividad térmica, la superficie a través de la cual ocurre la transferencia de calor y el gradiente térmico, en este caso unidireccional. Como estos tres términos son constantes, la variación de la temperatura a lo largo de x también será constante, de manera que la distribución de temperaturas será una recta. Si integramos esta expresión diferencial, finalmente acabaríamos obteniendo que el flujo de calor es función de la conductividad, la superficie y las diferencias de temperaturas respecto del espesor total de nuestra pared. Ahora el siguiente paso va a ser obtener la expresión de las resistencias térmicas por conducción para diferentes geometrías. En el caso de una pared plana, como hemos visto en la diapositiva anterior, el flujo de calor por conducción se calcularía en base a esta expresión. Por lo tanto, si de esta expresión queremos obtener una similar a la de la analogía termoeléctrica, en este caso la resistencia por conducción en la pared sería directamente proporcional al espesor e inversamente proporcional a la conductividad térmica y a la superficie de la pared. Esto tiene lógica, ya que a mayor espesor de pared menor será el flujo y cuanto más aislante sea nuestro material, también menor será su flujo. En muchas ocasiones, debido a que la superficie de una pared se mantiene constante a lo largo de todo su espesor, esta resistencia térmica aparece por unidad de superficie. En este caso, aplicando la analogía termoeléctrica, obtendremos la densidad de flujo de calor. Para calcular la resistencia térmica en una capa cilíndrica entre los radios R1 y R2, partimos una vez más de la ley de Fourier de la conducción del calor. En este caso, el gradiente térmico lo ponemos en función del radio para simplificar los cálculos. Si integramos entre R1 y R2, tenemos que tener en cuenta que la superficie sería función de el perímetro de una circunferencia multiplicado por la longitud de todo nuestro cilindro, 2πr por L en este caso. Si sacamos todas las constantes de las integrales, en este caso 2π y L como son constantes, la integral nos quedaría función de diferencial de R partido de R, cuya integral es logaritmo neperiano. Resolviendo, por tanto, tenemos que el flujo de calor es función de esta expresión de aquí. Y si esta expresión en la que tenemos una diferencia de temperaturas queremos que se parezca a la de la analogía termoeléctrica, pasaríamos este término a dividir al logaritmo neperiano, de manera que la resistencia térmica por conducción en un cilindro nos quedaría función de
el logaritmo neperiano de R2 partido de R1 dividido por 2 por pi por la longitud del cilindro y por la conductividad térmica del material del cilindro. El caso de la esfera es muy similar a la del cilindro. Si partimos de la ley de Fourier e integramos, la única diferencia es la expresión de la superficie de nuestro elemento diferencial, que en este caso sería la superficie de una esfera. Por lo tanto, 4pi r al cuadrado. Si integramos diferencial de r partido por r cuadrado, su integral es de menos 1 partido de r. Con lo cual, llegaríamos a esta expresión de aquí y, reordenando términos y despejando la velocidad de transferencia de calor por conducción, tendríamos que su valor es esta expresión de aquí. Por último, si comparamos estas dos expresiones y queremos obtener el valor de la resistencia térmica por conducción en una esfera, veríamos que depende de la diferencia de los radios partido de 4pi por el producto de los dos radios por la conductividad térmica del material. Si queremos analizar la resistencia térmica para el mecanismo de transferencia de calor por convección, tenemos que partir de la ley de enfriamiento de Newton. Por lo tanto, en este caso directamente, la resistencia térmica por convección será la inversa del producto del coeficiente de convección por la superficie. Esta expresión será válida tanto para paredes planas e infinitas, como para capas cilíndricas, como para capas esféricas. La única diferencia va a radicar en el cálculo de la superficie. Para calcular la resistencia térmica por radiación partiríamos de esta expresión de aquí, en donde la velocidad de transferencia de calor depende de la emisividad del material, la constante de Stefan-Boltzmann, la superficie a través de la cual ocurre la transferencia de calor, la temperatura superficial elevada a la cuarta potencia, menos la temperatura promedio de las superficies circundantes elevada a la cuarta potencia. El problema aquí radica en este término, ya que en la expresión de la analogía termoeléctrica tenemos una diferencia de temperaturas lineal y aquí nos aparece elevadas a la cuarta potencia. Por lo tanto, el primer paso será linealizar esta expresión de aquí. Para ello nos vamos a valer del siguiente desarrollo matemático, en la que la diferencia de temperaturas elevada a la cuarta potencia se puede poner en función de un producto entre el sumatorio elevado al cuadrado cada uno de los términos menos la resta elevada al cuadrado cada uno de los términos. Y una vez más, para conseguir linealizar esta expresión de aquí, tendríamos que es función de un producto entre la suma de los dos términos menos la resta entre estos dos términos. Por lo tanto, introduciendo toda esta expresión de aquí en la ecuación anterior, finalmente obtendríamos el cálculo de la velocidad de transferencia de calor. Y comparándola con la expresión de la analogía termoeléctrica, vemos que la resistencia por radiación la podemos poner como la inversa de un coeficiente de radiación y la superficie, donde el coeficiente de radiación sería función de la emisividad, la constante de Stefan-Boltzmann y el sumatorio de las temperaturas elevadas al cuadrado por la suma de las temperaturas lineales. Supongamos que ahora queremos estudiar de forma general la velocidad de transferencia de calor que se gana o se pierde a través de la superficie de una pared. De esta manera tendríamos, por un lado, un mecanismo de transferencia de calor por convección, que intercambiaría con el fluido circundante, y por otro lado podríamos llegar a tener un mecanismo de transferencia de calor por radiación que intercambiaría con las temperaturas promedio circundantes. Existe un caso particular en el que si la temperatura del fluido y las temperaturas de las paredes circundantes son similares, podemos calcular una resistencia equivalente a partir de la inversa de la resistencia por convección y la inversa de la resistencia por radiación. O, lo que sería lo mismo, podríamos tener un coeficiente equivalente por convección y radiación como la suma de ambos dos. Una aplicación típica de la analogía termoeléctrica sería el cálculo de la transferencia de calor a través de cerramientos en régimen estacionario. Supongamos que tenemos un cerramiento compuesto de dos capas homogéneas y que queremos realizar su circuito térmico equivalente. En este caso tendríamos una primera resistencia entre la temperatura del ambiente interior
y la temperatura superficial interior. Esta resistencia, que sería por convección, sería proporcional a la inversa del coeficiente de convección. La siguiente capa tendríamos un mecanismo de transferencia de calor por conducción, por lo tanto nos aparecería una resistencia por conducción directamente proporcional al espesor e inversamente proporcional a la conductividad térmica. Y igualmente nos ocurriría en esta segunda capa. Por último, una vez más nos aparecería una resistencia por convección, en este caso respecto al ambiente exterior. Para calcular la velocidad de transferencia de calor tendríamos diferentes expresiones en base a qué datos conocemos de nuestro circuito eléctrico equivalente. Sin embargo, los datos generalmente conocidos suelen ser la temperatura del interior y la temperatura del exterior. Por lo tanto, habría que calcular todas las resistencias térmicas y sumarlas ya que están en serie. Otra expresión que se suele ver de cara al cálculo de la velocidad de transferencia de calor es esta de aquí. El valor de la UA es la inversa de la resistencia térmica total y la U se conoce como la transmitancia térmica. Imaginemos ahora que queremos calcular la transferencia de calor a través de un encerramiento compuesto de una capa de yeso, una fábrica de ladrillo o de hueco doble y otra capa de mortero. La diferencia con la diapositiva anterior es que en esta segunda capa tenemos un material heterogéneo, compuesto por un lado de arcilla, aire y la junta, que sería de mortero. Si los datos conocidos son la temperatura interior y el coeficiente de convección interior y la temperatura del exterior y el coeficiente de convección exterior, lo primero de todo tendríamos que calcular la resistencia térmica equivalente que se encuentra entre estos dos planos de simetría. Para ello, lo primero que nos encontraríamos sería una resistencia por convección entre el ambiente y la superficie interior. Luego nos encontraríamos una resistencia por conducción de la capa de yeso. A continuación nos encontraríamos tres resistencias de este material heterogéneo. La primera de ellas estaría compuesta de arcilla, aire, aire y arcilla. La segunda de ellas estaría compuesta simplemente de arcilla, por ejemplo, y la tercera de ellas haría referencia a la junta de mortero. Nos encontraríamos a continuación otra resistencia por conducción de mortero y por último, desde la superficie exterior hasta el ambiente tendríamos otra resistencia por convección. Si aplicáramos ahora la analogía termoeléctrica, necesitaríamos calcular la resistencia equivalente de este circuito eléctrico. Por lo tanto, en total vamos a tener 1, 2, 3, 4 resistencias en serie que se encontrarían con una quinta resistencia en serie que a su vez tiene 3 en paralelo. Resolviendo este circuito obtendríamos la resistencia térmica equivalente.